Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que hermanos, en el capítulo 1 de San Juan, capítulo 1, lo que llamamos el Evangelio, un capítulo de San Juan, dice: a todos los que lo recibieron, a Cristo lo recibieron, les dio la posibilidad de ser hijos de Dios. Vamos a hacer una pequeña meditación de reflexión. He aquí unas palabras sumamente consoladoras. Y si las meditaran frecuentemente los cristianos, el mundo sería otra cosa. Jamás caerían en el pecado y se esforzarían para vivir siempre de una manera digna de su sublime condición de hijos de Dios. El Papa León Magno decía: oh cristiano, hecho hijo de Dios, no vuelva la mugre al pecado, al lodo del pasado, reconoce tu dignidad, oh cristiano. Un cristiano no es cualquier ser humano, es un cristiano es un ser divinizado si vive en gracia. Entonces veamos un poco la excelencia de este don de Dios que es la gracia. ¿Qué somos por naturaleza? Y bien, por naturaleza somos criaturas de Dios, sus servidores, sus súbditos, como todas las cosas creadas. Pero el pecado nos ha constituido en un estado de enemistad con Dios y nos ha hecho merecedores de su castigo, de su menosprecio. Porque el que peca, utiliza mal su libertad, y bien da la espalda a Dios, menosprecia el orden de Dios, se hace un rebelde a Dios. Los santos dicen que si nuestros ojos vieran un cristiano, cualquier alma, en pecado mortal, bien haríamos un paro cardíaco. ¿Por qué? Porque el alma en pecado mortal y el demonio se asemejan en diformidad, en algo horrible. Algo horrible. A veces Dios da unos dones a unos santos, huelen si un alma está en gracia, en santidad. Piden rápido a Dios de quitar ese don porque es algo horrible. Entonces somos por naturaleza criaturas de Dios, pero utilizando mal nuestra libertad nos hacemos rebeldes, enemigos de Dios y por desgracia servidores del demonio. Ahora bien, admiremos la benignidad de la bondad de Dios. Por gracia, ¿y qué gracia? Llegamos a ser sus hijos, realmente hijos. Ahora, un hombre que adopta a un niño le da su apellido, su nombre, su finca, su herencia, sus bienes, pero no puede darle su sangre, su genética no puede dar. Y bien, Dios, que es todopoderoso, y bien nos da algo divino, como una sangre divina que inyecta en nuestras venas, que llamamos la gracia y la santidad. Usted sabe, la gracia se divide en dos, hay dos tipos de gracia: la gracia santificante o habitual y la gracia actual. ¿Qué diferencia hay? La gracia santificante es como la luz en la lámpara, es como el alma y el cuerpo. Un cuerpo y un alma hacen un ser viviente. Lo que el alma es para el cuerpo, la gracia es para el alma. Un cuerpo sin alma es un cadáver, huele feo, pudre. Un alma sin la gracia es un cadáver espiritualmente, es podrido. Eso es la gracia santificante. ¿Cómo recibimos la gracia? Especialmente por los santos sacramentos. De ahí la importancia del bautismo. Si hemos fallado después del bautismo, tenemos la dicha como cristianos de tener un sacramento seguro del perdón de los pecados, que es la confesión. Y esto fue eliminado por Lutero, por desgracia, por la falsa fe inventada del protestantismo. Ahora, la gracia actual es otra cosa. Todo tipo de ayuda que Dios da a un ser humano, llamamos la gracia actual. Una lectura, un consejo, un discurso, un accidente, cualquier cosa, un reencuentro, para que te lleve al bien, es gana. Por ejemplo, cuando uno tiene ganas de hacer algo malo y en su conciencia no lo haga como clic, 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 alarma, es una gracia que Dios viene a tratarnos para ayudarnos. Eso es la gracia actual. Ahora, esta gracia actual Dios la da a todo el mundo, justos y pecadores, cristianos y paganos, para ayudarlos Pero la gracia, cuando aprovechamos de una gracia, de una idea, de algo bueno que Dios nos da, bien Dios da más y más y más. Y cuando uno menosprecia una gracia que Dios nos da, hay 500 más que iban a llegar, no llegan. Entonces, Dios nos hace realmente, por la gracia santificante que recibimos en el bautismo, nos hace realmente hijos y herederos
de Dios. San Juan dice, mire qué grande caridad tiene Dios con nosotros, los hijos de Dios. Realmente quiere que seamos llamados hijos de Dios, y realmente lo somos, dice. Lo somos. Hemos recibido espíritu de adopción de los hijos de Dios, y por eso lo llamamos Abba, Padre. Con razón llamamos Dios Padre nuestro. Realmente, por la gracia santificante, inyecta una sangre divina en nuestras venas que nos hace hijos de Dios. Esto es 1 San Juan 3, 1 y Romanos, por ejemplo, 8, 15. Bien. Hijos adoptivos de Dios, no en el sentido y con los límites de la adopción humana, sino por una adopción que es para nosotros un segundo y real renacimiento. Somos regenerados por la fe en el bautismo. Realmente el niño bautizado, aunque sea un día de vida, bautizado, bien, es hijo de Dios, y Dios Padre lo mira como si fuera el niño Jesús. Algo muy hermoso. En el momento del bautismo recibimos la gracia, dije, ¿sí? Una vida nueva, cristiana, hijo de Dios. Con el bautismo, como nuestra alma se purifica, se santifica, se hace bella, hermosa, divinizada, Dios nos da tres virtudes, esas tres tendencias del alma que nos ponen en contacto con Dios, que son fe, esperanza y caridad. Nos hace aptos, capaces de creer lo que Dios ha revelado, esperar en Dios y amar a Dios, y amar al prójimo por amor a Dios. Y las demás virtudes, prudencia, justicia, fortaleza, templanza, don del Espíritu Santo. Todo eso se recibe en germen. Ahora, en el momento de las mismas recibimos la virtud de fe, esperanza, caridad, etc. Será que nace nuestra alma apta a creer, esperar, amar a Dios. Más tarde recibimos el contenido de la fe, que es la enseñanza cristiana, de ahí la importancia de la predicación, de la lectura y del catecismo. Pues bien, este segundo nacimiento nos hace verdaderos hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, sus coherederos, y nos da derecho al cielo, participantes de la divinidad. Realmente el alma es divinidad. Los santos dan este ejemplo, Santo Tomás de Aquino especialmente, dice, usted pone un pedazo de fierro en el horno, ¿ok? Cuando lo saca, ¿cómo es? El hierro es hierro, pero es candente, es como fuego, es como fuego. Y bien, lo que es el fuego en el hierro, así la gracia en nuestra alma. Cuando usted pone una esponja en el agua, la saca llena de agua. Entonces el agua y la esponja. La esponja sería nuestra alma, el agua sería la gracia, la santidad. Se empapa uno a otro. Y cuando uno peca mortalmente, pierde todo esto. Todo lo pierde. Entonces, ¿qué acciones de gracias debemos a Jesús, que nos ha merecido tal favor, tan maravilloso privilegio, con las humillaciones de su encarnación y los méritos de su pasión? Ahora, esta gracia, esta filiación divina que nos hace hijos de Dios y expulsa el pecado, bien lo debemos a la encarnación, a la redención, al Calvario. Por eso nunca debemos separar el pesebre del Calvario y el altar uno de otro. Si en el fin del pesebre es el Calvario, y el fin del Calvario es salvación de los hombres. Ahora esa salvación la aplican nuestras almas en los sacramentos, pero especialmente en la Santa Misa. Por eso no hay mayor don que el don del sacrificio de Cristo, el Santísimo Sacramento. Sacramento de los sacramentos. Ahora, condiciones para obtener esta gracia. Esta magnífica prerrogativa no nos ha sido impuesta, pues Dios quiere respetar nuestra libertad. Nos es ofrecida si la queremos aceptar. El Evangelio dice, todos los que han recibido el Hijo de Dios, les dio la posibilidad de hacerse hijos de Dios. He aquí con qué condiciones. Primero, todos los que lo recibieron. El que lo rechaza no lo recibe. Primeramente, debemos recibir a Jesucristo, el Verbo de Dios, la luz del mundo, es decir, escucharle con docilidad y respeto, adherirnos a sus palabras, aceptar su reinado, unirnos a su iglesia, conformarnos a su evangelio, conservar su gracia. Si no hacemos todo eso, no funciona.
Entonces, primero creer en Jesucristo, escucharlo, y el que me ama guarda mis mandamientos. Mis mandamientos, guarda mis mandamientos. Entonces, ser bautizado, estar en su iglesia, adherirnos a sus palabras, preceptos, y confirmarnos a su evangelio, conservar su gracia. De ahí esta palabra tremenda, extraordinaria, radical, el que quiere ser mis discípulos, que se renuncia a sí mismo, abnegación. Si tu mano, tu ojo, tu pie es ocasión de pecado, causa la arranca, es algo serio esto. Entonces hoy el problema es que queremos ser cristianos light, seguir a Cristo según nuestras condiciones. No, tenemos que seguir con las condiciones de Él. Es Él que pone las condiciones, no nosotros. No nosotros. Él no va a cambiar. ¿Por qué? Y porque Él es la sabiduría y justicia suprema. Por ejemplo, cuando hay cristianos que quieren quedarse católicos con la condición, estando en adulterio, de poder comulgar y confesarse. No sirve, no se puede. Aunque un sacerdote débil, tonto, acceda, los engaña, se hace grande pecado, sacrilegio. Hoy quiere ser católico, pero católico gay, como dice, no se puede. Aunque uno tenga tendencia a pecado, etc., que se convierta, se arrepienta, cambie, y Dios lo recibe, claro, pero no haciendo el pecado. Entonces, todos los que lo han recibido tienen la posibilidad de ser hijo de Dios. Y ese recibir a Cristo, primeramente debemos creer en Él, como verbo de Dios, Dios encarnado, escuchar con docilidad su doctrina, adherirnos a sus palabras, aceptar su reino, unirnos a su iglesia, no cualquier secta, y confirmarnos a su evangelio y conservar su gracia. Los que han creído en el nombre de Cristo, y bien debemos creer en Él, esto es, reconocerlo como nuestro Señor y nuestro Dios, admitir sin sombra de duda su doctrina y sus misterios, unirnos a Él, seguirle y confesarle, aún con peligro de nuestra vida. Sí, esto también es importante. Todo el que cree en Él, en Jesucristo, Él es nacido de Dios. Entonces debemos admitir su doctrina sin sombra de duda, sin selección, sin seleccionar. ¿Qué hace el protestante? El protestante selecciona, esta parte me conviene, acepta, la otra rechaza, no me conviene. No, tiene que aceptar. Por eso el acto de fe es creer todo lo que Dios dijo, porque Dios lo dijo, Dios no que se equivoca ni engaña. Es importante eso también. Dice el Evangelio también, son hijos de Dios, no nacidos de carne y de sangre, sino nacidos de Dios. No son el nacimiento carnal ni la voluntad humana los que pueden dar semejante privilegio, sino la voluntad de Dios, la gracia del Espíritu Santo. Entonces ellos nacen de Dios por la fe, esperanza, caridad. ¿Quiénes son los que nacen de Dios? Y bien, son los cristianos que han sido el objeto de la predestinación, de la elección de Dios, de un amor especial de su parte, que han sido justificados y santificados por su gracia, por la fe, por los méritos de Cristo, por medio del santo bautismo o perdón de los pecados, que de hecho los santos llaman segundo bautismo. No se utiliza esta fórmula, pero realmente para el bautizado que está en pecado mortal, que perdió la gracia, la caridad del Espíritu Santo, no tiene otra solución que renacer mediante la penitencia, el perdón de los pecados y la confesión. Si los cristianos son fieles a este llamamiento y a esta gracia de Dios, estando prontos para cumplir en todas las cosas su voluntad, son verdaderamente hijos de Dios, templos de la adorable Trinidad. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Entonces, queridos hermanos, tenemos que tomar esto muy en serio, muy en serio, para poder salvarnos
y no condenarnos, aunque vivamos en un mundo desviado, pagano, neopagano, ciego. ¿Qué hacemos? Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán, dijo el Señor. Por lo tanto, no podemos seguir el mundo actual.